Hola, hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba en vivo desde la ciudad de Nueva York. Me da mucho gusto saludarle. Le extiendo un cordial saludo de parte de mi persona, Pastor Juan Córdoba. Yo sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York, en unidad a un hermoso remanente que nos congregamos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto saludarle para continuar esta jornada de los cursos de capacitación ministerial, y en el día de hoy estaremos estudiando una vista panorámica, no es detallada, como ustedes saben. En este caso el libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Dicho libro tiene 7 capítulos y con la ayuda indispensable del Espíritu Santo yo estaré explicando algunas lecciones muy importantes con relación a ese libro, a ese profeta, y qué tiene eso que ver con nosotros. Así es que este es el día que haya el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Les pido a todos que se unan conmigo en una palabra de oración. Vamos a suplicar la presencia del Señor, que Él nos acompañe en esta jornada. Padre, en el nombre de Jesús, por cuando sin ti nada podemos hacer, te suplico que me acompañe, Señor, a mí y a los estudiantes en este nuevo estudio sobre el libro de Miqueas. Señor, inspiraste a este profeta a traer palabra de juicio, palabra de consuelo, palabra de restauración, palabra del reino que se avecina, entre otras cosas. Espíritu Santo, tú eres el que inspiró a tu santo profeta a escribir, a profetizar. Y nosotros, aunque la Biblia fue escrita para nosotros, no fue dirigida a nosotros. Nosotros no somos la audiencia original. Fue tu pueblo, el pueblo de Israel. Por lo tanto, es importante que nos dé entendimiento para poder entrar, penetrar esa cultura, esos tiempos, esas sazones de los tiempos. Enséñenos, instrúyenos, ayúdenos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. En el nombre potente de Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, querida familia, qué honor, qué privilegio poder compartir las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos pues en el libro de Miqueas, el libro del profeta Miqueas. La clase de hoy la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Estaremos viendo la persona de Miqueas, estaremos viendo su obra y estaremos viendo su mensaje. Esa es la manera de estudiar los libros de la Biblia. La persona, o es decir, el escritor, que se conoce el escritor, su obra, cuál fue específicamente lo que él hizo, cómo profetizó, dónde profetizó, y tercero, su mensaje, cuál fue el mensaje del profeta Miqueas. Así que le invito en estos momentos a que abra su Biblia al libro de Miqueas, y voy a entrar en la persona, el primer punto, la persona de Miqueas. Primeramente, el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Así se llama, así se traduce el nombre de Miqueas. ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como Jehová? Bueno, para que usted vea a lo que se refiere, usted podía ver Miqueas, el último, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Bienvenida, hermano Torres.
hermana Jiménez y también creo que vi por ahí a la hermana Marisa. Mire aquí, ¿qué significa? Estamos en el primer punto principal, es lo siguiente, su persona, la persona del profeta Miqueas. Antes de conocer el libro, debemos conocer a aquel que escribió el libro, que se conoce de él. Entonces, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Entonces, aquí vemos nosotros en el capítulo 7, versículo 18, mire este versículo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová que perdona la iniquidad de su pueblo? Querida familia, yo creo que nosotros nos identificamos con el significado del profeta Miqueas. Dios te bendiga, hermana Rosy Moreno. Bienvenida. ¿Quién como Jehová? Si a él le pregunta a usted, ¿quién como Jehová? ¿Quién como tu Dios? Mientras hablo, el Señor trae a mi mente el diálogo de la Sulamita en Cantar de los Cantares a las doncellas de Jerusalén. ¿Quién es tu amado más que otro amado? Entonces ella comienza a describirlo. Oh, mi amado. Déjame. ¿Tienen tiempo? Mi amado es blanco, mi amado es rubio. Todo esto implica intimidad, implica que la amada conocía por experiencia a su amado. ¿Quién como Jehová? Si le pregunto a usted, ¿quién como tu Dios? Estoy plenamente seguro que usted como hija de Dios, como hijo de Dios, podía describir quién como su Dios. Entonces, el origen de Miqueas, pues él es de Moreset de Judá, que está a 20 millas sureste de Jerusalén. Ahí nació este humilde profeta. En cuanto a la fecha de su ministerio, déjenme presentarle a ustedes la primera parte del bosquejo, porque yo sé que aquí hay gente que le gusta tomar notas. Ahí está. Estamos tratando ahora la persona, su persona. En cuanto a la fecha de su ministerio, el año 735 antes de Cristo a 710 antes de Cristo. Vemos aquí en cuanto a la evidencia de su llamamiento, podemos consultar el libro. Dios bendiga, hermana Ponce. Aquí tiene tu Biblia a mano, ¿verdad? Tu Biblia a mano, por favor. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Aquí está la evidencia de su llamado. Dios bendiga a la hermana Josefina Álvaro. Estamos estudiando el curso de capacitación ministerial. Nos encontramos en el profeta Miqueas. Estamos estudiando los profetas menores. Ya nos encontramos en el día de hoy por el profeta Miqueas. Ayer estudiamos el libro de Jonás. Si usted se lo perdió, pues puede contactar a la hermana Marisa Escalera para que le haga pasar ese estudio. Entonces, en cuanto a la evidencia de su llamamiento, ¿qué dice él? Bueno, yo estoy lleno, Miqueas 3:8, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. La evidencia de que Dios me ha llamado a mí es que yo estoy lleno de indignación, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. El Señor me ha encomendado, el Señor me ha llamado a una labor no fácil, porque el pueblo siempre cree que está bien. Entonces Dios enviaba a estos profetas con esos mensajes, como en el caso de Jonás, 40 días Nínive se ha destruido. Eso no es alentador. Mas, sin embargo, ayer vimos cómo cuando estudiamos el libro de Jonás, vimos cómo el pueblo se arrepintió, pero hemos de ver cómo ese pueblo retorna a la idolatría.
Y eso lo hemos de ver cuando lleguemos al profeta, si mal no recuerdo, Nahum. Y ahí usted va a ver cómo ese pueblo, Dios te bendiga, Nilda Hernández, creo que está en Puerto Rico, no te más. Estaba mencionándote ayer, Nilda, hablando con Divina, que está aquí, mi prima, con su familia. Entonces, el profeta Miqueas, ¿cuál es la evidencia de su llamado? Bueno, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Dios me ha enviado el Señor a proclamar. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y pone su palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, nosotros no tenemos que temer al hombre, a cara del hombre, a lo que diga el hombre. Es simplemente obedecer lo que Dios nos ha dicho. El primer punto que estamos estudiando ahora es la persona del profeta Miqueas. Pasamos ahora a su obra, la obra del profeta Miqueas. Encontramos con relación a su obra que él, el destinatario de su llamamiento profético, fue a Judá, o el reino del sur. Se refiere a Israel en el capítulo 1. Dios te bendiga, hermana Preciado, bienvenida. En el capítulo 1, tiene su Biblia abierta, ¿verdad?, al libro de Miqueas. En el capítulo 1, versículo 6, él dice: haré pues de Samaria montones de ruinas. Samaria está en la parte norte. Y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré su cimiento. Y luego ahí viene la palabra de juicio que el Señor había de traer sobre su pueblo. El trasfondo de sus escritos, como ustedes pueden ver ahí, ustedes lo pueden ver aquí en las notas, lo ven ahí. El punto B aquí, el trasfondo. Bueno, él escribió, fue entre el año 734 a 722. Él escribió esta profecía que tiene 7 capítulos, el libro de Miqueas. Entonces, en cuanto a su ministerio, fue, mire aquí, hermano, durante el reinado de Usías, durante el reinado de Jotán, Acaz y durante Ezequías. Entonces, cuando comenzamos a leer el libro, es importante, querido hermano, la mayoría de los creyentes, yo diría el 90% de los creyentes, ellos simplemente leen la Biblia. O sea, ellos cogen la Biblia y la leen. Tenemos que leerla. Pero, hermano querido, yo soy reiterativo. Si usted solamente lee la Biblia, y hay que leerla, y usted no es diligente para usted poder entenderlo, es como que usted me dé a mí, si yo quiero conocer, por ejemplo, la historia de Puerto Rico, en verdad, yo podía leer un libro sobre la historia de Puerto Rico, pero aprendería más si yo voy a la isla de Puerto Rico, camino en sus calles, hablo con las personas, voy a los campos, hablo con personas de todas partes, conozco claramente. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Memorícese eso. Es para mí, pero no fue dirigida a mí, fue dirigida a Israel. Entonces yo estoy leyendo una historia que tiene que ver conmigo, porque soy parte del pueblo de Dios, porque no fue dirigida a mí. Yo no soy la audiencia original. Por lo tanto, yo tengo que ser diligente cuando yo estudio ese libro. Por eso usted a veces ve predicadores que cometen errores garrafales, dicen disparates en sus prédicas y enseñanzas, porque ellos mismos no hacen su trabajo.
no escudriñan, no estudian. Entonces se olvidan, la Biblia es un libro, no solamente algo espiritual, es un libro escrito en un contexto. Un libro, como siempre digo a ustedes, yo les bendiga, hermana, un libro escrito por judíos, a un pueblo judío sobre un Mesías judío. Yo no soy judío, yo no nací en esa tierra, yo vivo 4000 años después de lo que se escribió, entonces yo necesito, desde Argentina, bella tierra, Dios lo bendiga, querida hermana. Entonces, el contenido, aquí viene y habla, capítulo 1, versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces vemos aquí, vemos nosotros en lo que tiene que ver con la obra del profeta. Vemos nosotros que habla en el capítulo 1 de la destrucción de Judá. Capítulo 2, destrucción sobre los opresores, los que oprimían al pueblo. Lea conmigo, capítulo 2, versículo 1, dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Está maquinando hacer lo malo. En la noche tienen en su mente. Entonces cuando llega el día, como tienen el poder, ejecutan esa maldad. Ay de ellos, de los opresores. Pero en el capítulo 2, versículo 12, usted nota que básicamente en todos los libros, tanto de los profetas mayores, los profetas menores, usted va a ver ese ciclo. El pueblo está en idolatría, el pueblo es enviado al exilio, el pueblo es castigado, el pueblo, la vara de Dios viene sobre ellos, Dios usa a sus enemigos, a los asirios, para transportar al reino del norte, a Siria, a Nabucodonosor desde Babilonia para transportar al reino del sur. Usa naciones peores que su pueblo para dictar sentencias sobre ellos. Y luego que Dios ejecuta esa sentencia, Dios castiga a los que oprimieron y castigaron a su pueblo. Y luego Dios envía palabra de restauración. Palabra, por ejemplo, mire aquí en el capítulo 2, versículo 12, aquí viene esperanza para ese pueblo que fue castigado. Mire lo que le dice en el capítulo 2, versículo 12, le dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su prisión, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Promesa de restauración, promesa para el remanente. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Miqueas, si usted tiene su Biblia abierta, y yo espero que así sea, usted va a notar que aquí viene juicio contra los dirigentes. Usted lo ve: oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos. Aquí viene acusación contra los dirigentes de Israel, aquellos que oprimen al pueblo. Los mismos dirigentes oprimían al pueblo, y Dios también le va a dar su merecido. Estoy en el libro de Miqueas, profeta Miqueas,
que tiene 7 capítulos. Y estoy ahora entrando, Dios te bendiga hermana Mairi, bendiciones desde México. Entonces ahora, en el capítulo 2, Dios, en el libro de Isaías, yo quiero que usted vea ahora, que tiene que ver con esto mismo, cómo se habla de reino. En Isaías, no te apartes de Miqueas, pero que vea conmigo, Isaías, capítulo 2, dice, versículo 1, dice lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los posteros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ese texto que tiene que ver con este periodo son palabras de restauración. Y el versículo te dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esas son palabras de restauración. Palabra de restauración para su pueblo. Entonces, usted nota el trato de Dios con el reino del norte, el reino del sur. Ese es su pueblo, esparcido entre las naciones. Y Dios siempre tiene una palabra de restauración. Envía, primeramente, a veces siglos antes de que acontezca, Dios le dice a Israel: mira, si tú te apartas de mis mandamientos, de mis estatutos y mis decretos, yo te voy a esparcir hasta los últimos confines de la tierra, como hasta el día de hoy. Israel está esparcida entre todas las naciones. Si usted es mexicano, allí hay judíos. En la República Dominicana, el dictador Trujillo, me dicen personas de más edad que yo, que recibió a muchos judíos y se establecieron en Puerto Plata, en República Dominicana, y todavía allí hay descendientes de judíos. En Puerto Rico lo mismo, en cualquier parte del mundo, Dios lo ha esparcido. El hecho de que Dios lo castigue esparciéndolo, redunda para que algunos de ellos compartieron la palabra de Dios, porque muchos de ellos eran temerosos de Dios, yo bendiga a la hermana Ramos, y ellos comunicaron el evangelio, la palabra del Señor. Ellos mantenieron sus costumbres, su Torah, guardaban, construían sus sinagogas y mantenía su cultura, sus costumbres, su lenguaje y sobre todo su temor a Dios. ¿Ok? Ahora bien, en el capítulo 4 dice que se va a establecer, se profetiza el reino universal del Mesías en el capítulo 4 de Miqueas, ahí que estoy. Se profetiza que el reino de Jehová, y se dice que será cabeza de los montes. Y dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Miqueas 4:5, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En otras palabras, ya el pueblo que está en el cautiverio, en el destierro, fue castigado, aprende la lección, y ellos dicen, aunque los pueblos se aparten de Dios, se tornen hacia idolatría, nosotros andaremos a la luz del conocimiento de nuestro Dios. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Okay. Entonces, en el versículo 6 al 13, capítulo 4, de 6 al 13, vemos nosotros lo siguiente. Vemos nosotros cautividad y redención. Ese es el ciclo. Siempre ha sido así.
el pueblo está en cautiverio, Dios lo envía al cautiverio, le da la sentencia, le dice, por ejemplo, que el cautiverio será 70 años, ahí lo castiga, se multiplican, claman a Dios, se arrepienten, Dios envía liberación y viene entonces la redención o la restauración. Para que tenga una idea de lo que estamos hablando, vea el capítulo 4, versículo 6 del libro de Miqueas. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré las ovejas y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero y el reino de la hija de Jerusalén. Y pregunte, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Me gusta eso. ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué te lamentas tanto? ¿Acaso no hay rey en ti? ¿Por qué nos lamentamos tanto? ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿No hay rey delante de nosotros? ¿No tenemos al Eterno a favor de nosotros? ¿No somos el pueblo del Señor? ¿No tenemos al Espíritu Santo, su palabra que vive y permanece para siempre? Somos el pueblo de Dios. Hay que llorar, hay que arrepentirse, pero luego hay que lavarse la cara y bendecir al nombre de Dios cuando el Señor perdona nuestras rebeliones. Ahí vemos nosotros cautividad y redención. ¿Por qué grita tanto? Ya llegó el momento de ser libertada. Esto se hace yo. Tiempo de llorar, tiempo de secarse las lágrimas. ¿Ok? En capítulo 5, una profecía muy hermosa que es, se profetiza el advenimiento del Mesías. El advenimiento de Mesías se profetiza aquí en el capítulo 5 del libro de Miqueas. Véalo conmigo. Usted conoce esa profecía, pero vamos a saborearla una vez más. Capítulo 5 de Miqueas dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán a la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, oiga esto, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ya tenemos idea a quién se refiere, ¿verdad? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de la salida del Mesías, que sus salidas, plural, son desde los días de la eternidad. Es decir, está diciendo aquí que Cristo, el Verbo, no solamente salió cuando se encarnó. Aquí dice, sus salidas son. Bueno, Él salió en la creación del universo, ahí estaba Él. Cuando Dios creó el universo, ahí estaba Él. Cuando Adán pecó, ahí estaba Él. Cuando le puso túnica de piel, ahí estaba Él. Cuando sacó el pueblo de Israel del cautiverio, ahí estaba Él. Cuando abrió el mar rojo con poder, ahí estaba Él. Sus salidas son desde la eternidad. Es importante subrayar esto porque una gente cree que Cristo solamente se sabe de Cristo cuando se encarnó. Bueno, Él es eterno. Él es eterno. Él siempre ha sido Dios. Ahora, aquí entonces, en el capítulo 6 del libro de Miqueas, dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he molestado? Responde contra mí. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Iglesia de Dios, ¿qué es lo que Dios te ha hecho para que ande en desobediencia y en rebelión?
Iglesia de Cristo en el planeta, ¿qué? El Señor nos pregunta aquí en Miqueas 6:3, ¿qué te he hecho? 6:3, por lo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, yo quiero que tú me respondas, ¿qué es lo que yo te he hecho para que tú andes en rebelión contra mí? Dios te bendiga, hermana Irene. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Eso fue lo que yo hice, 400 años de cautiverio. Y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Yo fui que envié a ellos. ¿Qué es lo que tú estabas allí? Yo te saqué. ¿Qué es lo que yo te he hecho a ti para que tú me trates tan mal? Te rebeles contra mí, pegue contra mí. Una pregunta muy relevante para la iglesia de hoy. Y dice, por lo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balak, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que reconozca las injusticias de Jehová. ¿Recuerda cuando te querían maldecir? Y Balaán, el profeta del soborno, ¿cómo yo no permití que maldición cayera sobre ti? ¿No te recuerdas de eso? ¿No te recuerdas, Israel? Entonces, aquí viene una pregunta muy penetrante. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros, su pueblo? ¿Qué es lo que Él pide? Ay, yo quisiera saber la voluntad del Señor. Yo oigo cristianos decir eso. Digo, hermano, tú no tienes una Biblia. Como que es algo tan complejo conocer la voluntad de Dios. Mire esto. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Está conmigo? Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La pregunta, segunda pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, lo que Dios quiere es que tú continuamente de holocausto, gaste dinero en aceite, en sacrificio, cuando tu corazón está apartado de Dios. Eso es lo que Dios pide. Entonces, Dios hace la pregunta y Él mismo la responde. Versículo 8. Y Él dice lo siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En otras palabras, tú conoces lo que Dios quiere. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es para uno solamente quedarse y meditar en eso. ¿Qué pide Dios de nosotros? A Él lo dice claramente, 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. 3 cosas. Note que Él le pregunta que si Dios demanda de ellos, número 1, carnero, número 2, 10,000 arroz de aceite, número 3, mi primogénito. Esas 3 cosas, no, eso no es, son estas: justicia, misericordia y que te humille. En otras palabras, no hay necesidad de estar sin un norte, ¿me entienden? Sin sentido de dirección. Tenemos sentido de dirección. Tenemos sentido de dirección. Ay, ¿qué será lo que va a pasar en el mundo? Ay, que la guerra, ay, que Irán, ay, que Israel, ay, que... Ajá. Usted está turbado por eso. Usted no debe estar turbado por eso, porque eso está profetizado. No dice la Biblia que será de mal en peor. Ay, cuántos falsos profetas. No dice la Biblia que aumentarán los falsos profetas.
¿Lo dice o no lo dice? No. El trabajo suyo es confirmar, reafirmar, predicar, enseñar por todo lugar, cumplir nuestro ministerio y que Dios se encargue de las naciones, de todo lo que está pasando. Dios tiene todo eso bajo su control. Dios tiene todo eso bajo su dominio. Él ve el fin desde el principio. Él leyó el último capítulo. Él leyó el último capítulo. Nosotros estamos en la introducción del libro. Todo está bajo su dominio, su control. Él rige el universo. Él pone y quita reyes. Oh, este dictador, qué mal. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste tú, hasta aquí llegaste tú. Entonces, dice entonces, ahora aquí en el capítulo, yo no tengo tiempo para leer, entonces en el capítulo 7, habla de la corrupción moral de Israel. Y en el capítulo 7, versículo 7, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta corrupción por acá. La iglesia, parte de la iglesia es una iglesia apóstata, un evangelio light, un evangelio que no es evangelio, un evangelio que no es evangelio, un evangelio diluido, un evangelio que habla de las cosas que Dios da, no el Dios que da esas cosas, un evangelio que cree que Dios es como un genie, una botella que tú la frotas, ¿verdad? Para que te dé lo que tú quieras. Ese es el Dios de la fantasía. Ese no es el Dios de la Biblia. Pues es importante los mensajes de los profetas de Israel que hemos estado estudiando durante estos meses. Esto es de suma importancia. Todo está profetizado, todo está ahí en esos libros. Absolutamente todo. Y todavía no hemos llegado a los profetas mayores. Cuando lleguemos a Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ahí sí hay que leña que cortar, hermano querido. Entonces, habla versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque estoy en esta opresión, en este castigo, no te alegres de mí, porque yo sé que Dios es mi luz y mi salvación. Job diría, yo sé que mi Redentor vive. Y después que deseche esta mi pie, yo sé que en mi propia carne yo veré a Dios. Dios te bendiga, hermano Carlos. Vamos a pasar ahora. Ya hemos visto la persona de Miqueas. Hemos visto su obra. Naturalmente, esto es un bosquejo solamente tocando algunas pinceladas con una brocha ancha, si usted entiende el término, para despertarle a usted el apetito. Y entonces usted coge ahora el libro, léalo, tome nota, haga su estudio exhaustivo, detallado, según el Señor le dirija a usted a estudiarlo. Estos son solamente para que usted tenga una idea de qué se trata cada libro. Vamos ahora al tercer punto principal, son tres, y es su mensaje. El mensaje del profeta Miqueas. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje del profeta Miqueas? El apóstol Pablo lo expresa con mucha elocuencia, y yo te lo voy a leer. No te apartes de Miqueas, pero pásate a Romanos capítulo 11. Yo estoy estudiando este libro con la iglesia ahora, Romanos de nuevo. Romanos capítulo 11.
En Romanos capítulo 11, versículo 22, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Miqueas? La bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. Dios siempre es bondadoso, pero Dios también es severo. En los atributos de Dios solo hay un balance. Nosotros, para conveniencia nuestra, creemos que solamente Dios es amor. Oh, me derrita. A mí me encanta que me llamen del amor de Dios. Ajá, ok. ¿Y qué de la severidad de Dios? Eso es parte de sus atributos. Dios es tan amoroso como severo. Dios es tan amoroso como severo. Es equitativo. Él no es más amoroso que severo, más severo que amoroso. Él es equitativo. Si de alguna manera se me doy a entender. Entonces, en el libro de Miqueas, Dios muestra su amor para con su pueblo. Si te amo, por eso te envío al cautiverio, para castigarte, porque pecaste contra mí, y nadie peca contra mí y se sale con la suya, como yo le digo a la iglesia siempre. Nadie peca contra Dios si usted dice, yo pequé y nada me pasó. Eso es lo que usted cree. Usted cree que usted va a pecar contra Dios y se va a salir con la suya. Dios te perdona. Pero luego, como David, tiene que beberte las lágrimas llorando delante de él. Ok, ahora bien, vamos aquí al último punto del mensaje. Bueno, ¿cuál es el mensaje? La bondad y la severidad de Dios. Yo quiero darle un ejemplo de lo que significa la bondad y la severidad de Dios. La severidad de Dios sobre los impíos es acabar con ellos. ¿Okay? Pásate a Génesis capítulo 15. A Génesis capítulo 15 usted va a ver este ejemplo que le quiero dar, queridos hermanos. Trata de Abraham. Mire lo que dice aquí en Génesis capítulo 15. Génesis 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La maldad del amorreo hasta aquí, es decir, los enemigos de Israel, Dios iba a trasladar al pueblo que con 70 personas se multiplicaron en más de 2 millones en 400 años en la tierra de Egipto. Dios con brazo fuerte, con poderosos hechos, con 9 plagas y un castigo, saca poderosamente a su pueblo y lo traspasa a la tierra. Pero la tierra estaba habitada con 7 naciones corruptas, malas. Y aquí dice que va a llegar el momento, cuando ya el momento de que se culmine el cáliz de la copa de Dios, del juicio de Dios sobre esas naciones, iba a caer. Entonces, aquí vemos lo que dice Romanos 11, 22, la severidad de Dios. La severidad de Dios. Dios es severo con el impío y lo acaba.
Dios es severo con nosotros, pero su misericordia nunca falla. Siempre en la ira se acuerda de su misericordia. Pero cuando llegue el momento de derramar su ira sobre los impíos, hasta ahí llegaron. Okay. Ahora bien, mira esto, hermano. El ejemplo clásico es Sodoma y Gomorra. En Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué diría Dios hoy de los sodomitas modernos? Lo que uno ve hoy públicamente y aplaudidos por los gobernantes, ellos marchan con la agenda de esta persona, ellos marchan, ellos no quieren perder el voto. Y Dios envió fuego y destruyó a esa nación, a esos pueblos, Sodoma y Gomorra. La severidad de Dios. La severidad de Dios. Ahora vamos a ver ahora el lado opuesto a la severidad de Dios. Y es que Dios no destruye al justo juntamente con el impío. Dios no destruye al justo juntamente con el impío. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Pásate a Génesis. Note usted cómo la Biblia es su propio intérprete. Estamos estudiando aquello y hablamos de la severidad de Dios, el amor, hablamos de la bondad y la severidad de Dios. Estamos elaborando y estamos tomando escritura para comprobar que esto es así. Podemos usar muchas escrituras, pero en este caso voy a usar estos ejemplos del libro de Génesis. Aquí en Génesis capítulo 18, versículo 32, usted recuerda cuando Dios iba a destruir, entonces Abraham comienza a interceder y él dice en el versículo 25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es resto. Y le dice, bueno, si yo encuentro en Sodoma 50, por amor a ellos no lo voy a destruir. Entonces él sigue bajando, 40, 30, luego 10. Él sigue bajando el número. Y luego, en Génesis 18, 32, dice lo siguiente. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, ¿no la destruiré? Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue y luego que acabó de hablar con Abraham. Entonces aquí vemos cómo Dios salvó a Abraham, a Lot y a su familia, porque Lot estaba allá. Lot había puesto su tienda con su familia. Estaba a punto de ser eliminado, pero por la intercesión de Abraham, la severidad de Dios destinada a los sodomitas, Dios mostró su bondad. ¿Me siguen? Su bondad hacia Abraham, porque escuchó su oración, su bondad a su sobrino Lot y su familia, pero mostró su severidad y su juicio a aquellos que perseveraban en hacer lo malo. No te destruiré. Para que usted vea el último punto, ahí, el mensaje. No te destruiré por amor. No te destruiré por amor. Y ahí en el capítulo 5,
capítulo 5 de Miqueas, habla de ese redentor que iba a redimir a su pueblo. En capítulo 2, versículo 12, yo quiero reiterar para terminar la clase, 2:12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Wow. Subirán el que abre caminos delante de ellos. Querido hermano, Dios abre camino delante de ti. A veces hay situaciones en la vida de uno, dice, Dios mío, ¿por dónde sigo? Nos encontramos, como dice en inglés, between a rock and a hard place, entre la espada y la pared. Ciertamente yo me he sentido así docenas de veces. Y nosotros encontramos que cuando menos esperamos, el Señor trae la liberación. El Señor trae el respiro. A veces estamos pasando una prueba por muchos años. Oh, Señor, ¿hasta cuándo, Padre Santo? ¿Hasta cuándo? Señor? Qué tristeza, cuántas lágrimas. Uno cree que para siempre. A veces cuando el día que usted menos espere, el Señor trae alivio. El que abre el camino, el que abre el camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta. Aleluya, no te quedará acá, pasará la puerta. Posiblemente hay puertas que tú la crees que están cerradas en la vida tuya, pero esa puerta, al tiempo de Dios, no al tiempo tuyo ni el mío, Dios abrirá esa puerta. La que sea, yo no sé. Eso lo sabe el Señor y usted. Quiero terminar llevándote al libro de Isaías, el capítulo 7 del libro de Isaías. Quiero dejarte con esta promesa. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 13. Dice, dijo entonces Isaías, oír ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál va a ser esa señal? He aquí que la Virgen concebirá. Aleluya. Y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Que se quede eso. Medítalo. Dios con nosotros. Estaba en cautiverio. La luz, la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Y dará luz contra todas imposibilidades, porque no era por medio de voluntad humana, sino por medio del Espíritu de Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros se manifiesta en nuestra vida continuamente. Oído, contra toda imposibilidad humana. O sea, la Virgen concebirá. Bueno,
Una virgen concibe, si se casa y se une a un hombre. Pero en el caso de esta virgen que concebirá, no era por voluntad humana. Y cuando eso acontece, es que se dice Dios con nosotros. No sé si usted entiende. Es cuando acaba todos tus recursos, todas tus posibilidades, que no hay manera, no hay forma de salir de la encrucijada, que Dios abre camino en el desierto, se manifiesta lo imposible en tu vida y en la mía, y tú dices, verdaderamente que Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor en esta hora. Démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi mano y mi corazón delante de ti en gratitud para darte las gracias por este poderoso mensaje del profeta Miqueas. Gracias por ayudarme a poder compartirlo. Gracias, Señor, por ayudarme a hacerlo. Oh Padre, que tu palabra pueda tener cabida en los corazones de tu pueblo. Edifícanos con estos profetas. Enséñanos, corrígenos, amonéstanos, ayúdanos. Seguramente algún hermano o hermana está pasando un momento de tribulación, porque así yo lo percibo. Y te pido que tú le des tu fortaleza, tu ayuda, tu socorro, de tal manera que en contra de todas las imposibilidades que vea, que entienda que Dios es el que abre camino en el desierto, el que abre camino en el desierto, y pasará la puerta y dirá, Emanuel, Dios está conmigo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. ¿Cómo no alabarte y bendecir tu nombre? ¿Cómo no entrar en algarabía y gozo, teniendo un Dios tan poderoso y potente que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas? A ti sea la gloria en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Querida familia, hasta aquí llegamos en esta clase de hoy de los profetas de Israel. Mañana estaba mirando yo la clase de Ministerio Práctico. La clase se titulará la buena semilla. Ese es el tema de la clase. No te lo pierdas mañana a las 11, la buena semilla. Dios te bendiga, querido hermano, a todos un abrazo. Por favor, ayúdenme a difundir las buenas nuevas. Hazte un colaborador de este humilde ministerio, simplemente compartiendo el contenido. Ponlo en tu página, pásalo a diferentes lugares para que otros sean edificados. Shalom, que la paz del Señor sea con todos. Hasta muy pronto.